¿Qué pasa, figuras? Bienvenidos a Cosas de Campo. Bueno, en el vídeo anterior vimos cómo colocar las estructuras para las placas solares y en este vídeo vamos a empezar a subir las placas solares. Ya tenemos aquí unas cuantas preparadas. Hay que tener en cuenta cuando las conectemos, aunque los conectores ya vienen preparados, para que no suframos ningún accidente, que las placas solares al conectarla van a tener tensión. Cada una tiene aproximadamente unos 40 voltios si nos está dando el sol, y eso no podemos desconectarlo, pero el problema puede venir cuando las vamos conectando en serie, que esos 40 voltios se van sumando y la suma total, cuando ya llevamos unas cuantas placas conectadas, puede ser bastante importante. Pues por ejemplo, si tenemos conectadas 10 placas, tendríamos unos 400 voltios. Vamos a ver cómo las vamos a ir conectando y atornillando, y luego os lo explicaré sobre un plano cómo van a ser las conexiones y algunas consideraciones que sean oportunas. Así que pues nada, vamos a ver primero físicamente cómo hacerlo y ya después os explicaré otras cosas. Primero, aquí tenemos las placas por detrás. Vemos cómo van las conexiones. Para conectarlas en serie, una es macho y la otra es hembra, entonces no vamos a tener problema. Este sería el positivo, veis, viene indicado, y este sería el negativo. Estas placas me vienen con una longitud muy corta de cable que únicamente nos va a dar para conectarlas una y otra entre sí, y las anteriores placas, que tengo aquí algunas, os las voy a enseñar, tienen una conexión mucho más larga. ¿Veis? Ahí está la conexión. Soltaremos las bridas. Ahora vamos a poner las piezas finales, que son estas de aquí, que van con esta tuerca de cuadradillo deslizando por el medio del raíl, y no nos queda más remedio que ponerlas por el extremo. Las piezas intermedias, las tres intermedias de sujeción entre placa y placa, las podemos poner si queremos. No hace falta que las deslicemos, mejor deslizarlas porque se meten más fácil, pero no es necesario. Pero estas piezas no nos queda más remedio. Como veis, aquí están preparadas para ajustarlas al grosor de la placa. Y ahora ya colocaremos las placas. Vale, hemos sacado el cable largo por aquí
para conectarlo, dejarlo ya preparado para conectar a la otra fila que pondremos. Entonces subiremos una fila por aquí y luego ya por aquí bajar otra fila. Las piezas intermedias son estas de aquí, ¿veis? Las tres intermedias, que o bien podemos meterlas, a ver, aquí haciendo presión, o bien podemos deslizarlas, lo que queramos. Y luego, una vez ajustadas las dos placas, ¿veis? Con esta T aquí apretamos el tornillo Allen y ya se nos quedarían fijadas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo las ponemos. ¿Veis? Ahí. Y ahora la terminamos de meter y ya la tenemos. Y la ajustamos. Antes de poner la otra placa podemos ajustar un poquitín el tornillo, ¿veis? Luego el tornillo, a ver si lo podéis apreciar, ¿veis? Ahí abajo, a la vez que se va metiendo para abajo, va a hacer fuerza entre estas dos paredes para que no se vuelvan a abrir. Y así nos va a quedar mucho más fuerte. Y ahora ya dejamos este trozo antes de colocarlas y las conectamos. A ver, ahí, que os enseño los conectores. Ahí, ¿veis? Entonces es importante que las pongamos de tal manera de que estén todas en la misma posición para que nos coincida un conector macho y el otro hembra. No hay lugar a duda, pero para conectarlas en serie debemos de conectar siempre el positivo, que es este de aquí, el macho, con el negativo, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿veis? Lo conectamos y ya está, y nos queda perfectamente conectado. Si quisiéramos desconectarlo por alguna razón, yo lo hago con unos alicates de este tipo, de punta finita, ¿veis? Que muerdo ahí las dos pestañas estas para bajarlas hacia abajo, ahí, y hago un poquito así para que los propios alicates las saquen para afuera, ¿veis? Y fácilmente lo desconectamos. Bueno, lo dejamos conectado y ya vamos a poner la placa. Bueno, ya habéis visto cómo se va haciendo. Colocaremos una tras otra y ahora ya os lo voy a explicar un poquito sobre el esquema. Aquí tenemos las placas que, como hemos visto, son de 40 voltios cada una por 550 vatios. Esos 550 vatios sería en el caso de que estuvieran en unas condiciones ideales, aunque como no los van a estar, no nos van a dar eso. Sin embargo, los 40 voltios casi van a ser constantes. Como vemos, las placas las tenemos conectadas en serie, el positivo con el negativo y luego al inversor. Así formaremos dos series de placas que las denominaremos string. Para cada string sumaremos los voltajes y las potencias de cada placa, de tal manera de que en el primer string tendremos 400 voltios y 550 vatios, y en el segundo string 280 voltios y 3850 vatios. Sin embargo, aunque no lo he puesto, las intensidades al estar conectados en serie se mantendrán constantes. Luego, cada una de las series de placas o string los conectaremos al inversor siempre respetando la polaridad. Y aunque la suma de los dos strings nos da 9350 vatios,
el inversor nunca nos va a sacar más de 8200 vatios, que es el máximo del inversor. Aunque yo sí que siempre recomiendo instalar más potencia de placas que el inversor, ya que las placas nunca nos van a proporcionar el máximo, ya que sería en las condiciones ideales, y estas no se van a dar. Además, si nos pasáramos en un momento determinado, no pasaría nada, ya que el inversor nos recortaría la potencia y solamente sacaría lo que da el inversor, siempre en unos límites, claro. Tenemos que intentar que todas las placas de un string tengan las mismas condiciones respecto a orientación y a sombras, aunque cada uno de los strings, como se ve en el esquema, puede tener una orientación diferente. Las estructuras de las placas, así como las placas y el inversor, han de estar conectadas a tierra. Además, todo esto tendrá unas protecciones que en este esquema de momento las he obviado, aunque ya os las explicaré un poquito más adelante. Este esquema no se corresponde exactamente con la instalación que estamos haciendo, pero para que lo entendáis, nos va perfecto. Cuando tengamos que empalmar el final de las placas con el cable que lo lleve al inversor, o bien, si tenemos que hacer algún empalme para conectar algunas placas que la ubicación no nos llegue, emplearemos estos conectores MC4 con cable solar. Como veis, tenemos el macho y el hembra. Entonces, para emplearlos, pues simplemente es muy sencillo. Pelaremos el cable y lo introduciremos, ¿veis? Por ahí. Ya no tengo aquí los otros alicates, pero bueno, con estos yo creo que lo voy a poder hacer. Chafaremos las chapitas. Vale, aquí tenemos un lado y vamos a hacer el otro. Vale, ahí los tenemos. Si queremos darles un punto extra de sujeción y de contacto, podemos añadirles un poco de soldadura de estaño, pero no es necesario. Vale, y ahí nos queda extra fuerte. ¿Habéis visto cómo lo hemos soldado hasta que nos ha chupado el estaño? Y ahora ya los montaremos. ¿Veis? Hasta que haga clac. Y no os pase como a mí, muy importante, que os dejéis el casquillo fuera. Pero no hay ningún problema de momento porque lo podemos meter por el otro extremo. De todas maneras, si os pasa, sería un poco problemático porque al haber hecho el clac, digamos que ya no se nos sale, ya no podemos sacar esto, ¿veis? Lleva aquí, a ver si lo veis. ¿Veis? Lleva, para que no se pueda salir, unas rebabas, pero bueno, le hemos dado la vuelta y no ha habido problema. Y ya lo apretaremos. Y ahora pondremos el otro. Importante, aquí adentro. Lo que sería el más pequeñito o el macho iría en el que parece el hembra.
Y al revés, el que es hembra, lo meteríamos en la carcasa que parece macho. Pero vamos, es como os lo he puesto inicialmente en la posición. Y ya lo apretaremos. Bueno, lo del empalme que acabo de hacer es porque la distribución de la serie la voy a hacer así, entonces tengo que conectar ese extremo de la placa por donde sale el cable a esta placa de aquí. Y como veis, los cables que nos vienen ahora de estas placas son muy cortitos. Entonces, bueno, lo he puesto así por fuera para que lo veáis el cable, pero realmente tiene que ir por debajo de las placas. Y luego ya el final de la serie nos saldría por esta placa de aquí. A ver, ahí está, ¿veis? Y este sería el final de la serie, que ya lo empalmaríamos al cable que nos lleva el inversor. Entonces, bueno, os voy a explicar desde una perspectiva que se vea un poquito mejor la distribución de la serie. A ver, ¿y por qué la he puesto así? ¿Veis? Esta sería una serie con esta fila de placas aquí y esas 4 ahí abajo, y la otra serie la pondría, que no la he hecho todavía, pero bueno, os la voy a enseñar. A ver, que no me caiga por el tejado a la vez que grabo. Estas que quedan aquí en la estructura, y esto está así diseñado por la sombra de la chimenea. Como veis, ahora en verano veis que la sombra da bastante poquito, pero en invierno se alarga bastante. Entonces la idea es que esta serie de placas no le dé nunca la sombra, y esta otra serie de placas le pueda dar la sombra, que le restaría algo de eficiencia. Aunque las placas no son como las de antes, ahora ya nos van sectorizadas con diodos y no pierden tanto rendimiento. Pero bueno, el tema de las sombras, el rendimiento de las placas, las orientaciones, si se pueden conectar placas en diferentes orientaciones, con sombras, sin sombras, etcétera, quizás haga un vídeo y os lo explique y hagamos pruebas con eso. Entonces, pues bueno, ya juntaríamos estas placas y ya tendríamos la primera serie, que la conectaremos ya al inversor. Bueno, ya tenemos montado la primera cadena, la segunda será exactamente igual, y entonces el cableado ya veis, ahí abajo tenemos el cable del positivo y aquí conectaremos a esa de ahí el cable del negativo, que ya nos baja por aquí, y ya ahí abajo lo conectaremos con el inversor cuando lo pongamos. Es interesante que no conectemos los conectores hasta que no conectemos primero el inversor a los cables, ya que en el momento que conectemos estos conectores, los cables estarán bajo tensión y será peligroso trabajar con ellos. Por ejemplo, este string de placas que tenemos aquí tendrá una tensión de unos 400 voltios. Bueno, pues nada, ya habéis visto cómo hemos colocado las placas, y ya sabéis, suscribiros a mi canal y darme un like. Y estaros atentos, porque en el siguiente vídeo veremos cómo colocar el inversor y cómo poner las protecciones. Hasta luego.